Esta clase va a tratar de los principios de tres métodos muy importantes que tenemos en las imágenes, que son la ecografía, la tomografía computada y la resonancia magnética nuclear, y sus indicaciones y aplicaciones en abdomen y pelvis. Eh, Vamos a empezar por ecografía. La ecografía utiliza ultrasonidos, que son ondas mecánicas. Esto, como toda onda, digamos, son cíclicas, y estos ciclos tienen una longitud de onda, que es la distancia que separa, que separa dos ondas, y que está relacionado con la frecuencia. A menor longitud de onda, mayor frecuencia, y viceversa. Y las ondas tienen también siempre una altura que está más bien relacionada con la intensidad con la intensidad de la misma. Los ultrasonidos, como dije recién, son ondas mecánicas que se van a propagar en cualquier tipo de material excepto en el vacío. Hay dos tipos de ondas, las electromagnéticas y las mecánicas. Los rayos X están dentro del grupo de las electromagnéticas, y dentro del grupo de las mecánicas tenemos el sonido, los ultrasonidos, las olas de mar, etc. En las ondas mecánicas siempre hay algo físico que se desplaza. En el caso de los ultrasonidos, los tejidos que son atravesados por los ultrasonidos sufren ciclos alternos de compresión y rarefacción de sus moléculas. Esto ocurre a nivel molecular. O sea, cuando el ultrasonido atraviesa un cuerpo, los elementos moleculares de ese cuerpo se comprimen y se relajan en forma cíclica. Esto puede ser representado por una onda. Quizás el elemento más importante de los ultrasonidos en su aplicación médica sea la frecuencia. La frecuencia se mide en hertz, y un hertz es un ciclo por segundo. Para que tengan una idea, el sonido audible tiene 20 a 20.000 hertz, o sea, 20 a 20.000 ciclos por segundo tiene el sonido audible. En tanto que lo que usamos en medicina, o sea, ultrasonido por definición es todo sonido cuya frecuencia está por encima de la frecuencia audible. Eh, en la práctica nosotros usamos de 1 a 20 MHz en medicina, o sea, de 1 a 20 millones de ciclos. La importancia de la frecuencia está dada por su relación con la calidad de la imagen. Y la relación es la siguiente: cuanto más alta es la frecuencia de los ultrasonidos, mejor es la imagen, pero en contrapartida, más se absorbe y por lo tanto menos penetra y menos profundo podemos ver. Al contrario, cuanto más baja es la frecuencia, más va a penetrar, más profundo vamos a poder ver, pero la calidad de la imagen se deteriora. Entonces, esto nos lleva a cuatro conclusiones. La primera es que cuanto más cerca esté el transductor de la estructura que queramos ver, mejor esta estructura se va a ver, porque vamos a poder usar frecuencias más altas. La segunda conclusión es que las estructuras superficiales como tiroides, testículos, glándulas salivares, ciertos vasos sanguíneos como las carótidas, son óptimas para la eco, porque al estar superficiales están cerca del transductor y se puede ver mejor con frecuencias altas. La tercera conclusión es que la ecografía es mucho mejor en personas delgadas y en niños que en personas obesas. La obesidad es una limitante importante. Y la cuarta conclusión es eh, eh, por qué se desarrollaban traductores intracavitarios. Se desarrollaban traductores intracavitarios por una cuestión de distancia. Es mucho más fácil ver un traductor intravaginal, está en contacto con el útero y los ovarios, y los ve mucho mejor. En cuanto a los efectos biológicos de los ultrasonidos, es fácil, no tiene ninguno. En vivo no tiene ninguno. Y en vitro demostró que puede elevar un poco la temperatura cuando se usa Doppler durante tiempo prolongado. Pero lo más importante es que no causa ningún efecto dañino. Contrariamente a los otros métodos de imagen, la ecografía no causa ningún daño al paciente. De hecho, se hace en embarazadas en forma seriada. Para formar la imagen de ecografía usamos un ecógrafo. El ecógrafo tiene básicamente dos partes. Tiene unas sondas que llamamos también transductores, que se van cambiando de acuerdo a la estructura que vamos a examinar, justamente porque tienen frecuencias diferentes.
Estas sondas se llaman también transductores porque tienen dentro un transductor. Transductor es un nombre genérico que significa, un transductor es algo que transforma un tipo de energía en otro. En este caso transforma electricidad en onda mecánica. El transductor más conocido es el foco de luz que transforma electricidad en luz y calor. Como les dije, en este caso los ecógrafos tienen, las sondas de los ecógrafos tienen un cristal que generalmente es cuarzo, y este cristal es un transductor en el sentido que cuando recibe una corriente eléctrica se pone a vibrar y genera ultrasonidos. Y funciona también a la inversa. Los ultrasonidos van a generar ecos en el cuerpo que al volver van a ser convertidos en señal eléctrica por estos cristales. Y toda esta señal eléctrica que recibe nuevamente, que entra por la sonda, es procesada en esta computadora, que es una especie de consola que los que hicieron ecografía conocen bien. Un detalle súper importante y que nos permite entender muchos aspectos de la ecografía es que, como vimos, los ultrasonidos se transmiten en cualquier tipo, en cualquier estructura, pero no se transmite de la misma manera. Cada tejido corporal, en este caso grasa, agua, hígado, sangre, riñones, etcétera, etcétera, tiene una forma de transmitir los ultrasonidos. A esto se le puede poner un valor que se llama impedancia acústica. No hace falta que ustedes conozcan estos valores, pero lo importante de conocer es que hay una regla, y la regla es que cuando un ultrasonido atraviesa un cuerpo, atraviesa diferentes tipos de tejidos que tienen diferentes impedancias. Cuanto menor sea la diferencia en la impedancia de estos tejidos, menor es el porcentaje de ultrasonidos que son reflejados, que generan ecos, y mayor es el porcentaje que sigue atravesando. Esto es lo ideal en ecografía. Lo ideal es que, fíjense, cuando el ultrasonido pasa de la sangre o del hígado, que tiene 1,65, al riñón, que tiene 1,63, un pequeño porcentaje va a generar ecos que van a volver al transductor para formar la imagen, pero el resto va a seguir penetrando para poder ver más profundo. Cuando pasa de un tejido que tiene una impedancia, cuando pasa de un tejido a otro y la diferencia de impedancia es muy importante, casi todos los ecos se van a reflejar. Y esto ocurre con dos tejidos en el cuerpo: hueso y gas. Por eso el hueso y el gas son los enemigos de la ecografía, porque los ultrasonidos, al pasar de la estructura adyacente al hueso o al gas, son reflejados, son grandes reflectores e impiden ver lo que está por detrás. Cuando el ultrasonido alcanza hueso o gas, se refleja en su totalidad y no se puede ver más allá de lo que está detrás del hueso o del gas. Esto también explica por qué nosotros le pedimos al paciente que esté en ayunas y que haya comido livianamente el día previo a la ecografía, y es para que tenga la menor cantidad de gases posible en el abdomen, porque cuanto más gases hay, menos vamos a poder ver. Estos gases van a ser limitantes para la ecografía. Acá tenemos dos ejemplos de lo que ocurre. Esta es una vesícula biliar, el mismo paciente en dos momentos diferentes. En un momento dado, lo que está acá debajo de la vesícula es el duodeno. En un momento dado, un poco de gas atravesó el duodeno. Y fíjense lo que ocurre con el gas. Cuando hay gas, los ultrasonidos son reflejados totalmente. Nada se ve por detrás. Esto es una sombra acústica posterior, no se ve nada. Sin embargo, cuando el gas pasó, el duodeno está vacío, en este caso esta estructura redonda del duodeno, pero no tiene gas, entonces los ultrasonidos pueden pasar y podemos ver lo que está por detrás. Lo mismo pasa cuando hay hueso. Este es un tobillo, este es el maleolo externo y este es el astrágalo. Podemos ver todo lo que está hasta el nivel del hueso, pero profundamente nada más, porque se refleja. Esto también tiene utilidad para... Esto puede ser positivo, digamos, el diagnóstico de litiasis. En este caso son dos vesículas biliares con cálculos en su interior. El diagnóstico de litiasis se basa en gran medida en la sombra
que generan los cálculos. Los cálculos también son muy reflectantes. Los ultrasonidos al llegar al alcanzar los cálculos no atraviesan, se reflejan y generan esta sombra acústica posterior que forma parte de la semiología clásica de los cálculos. Hay varios tipos de ecografía, dos de ellos tienen un uso marginal, que son el modo A y el modo M. No vamos a entrar en imagen, en este campo, en imágenes. Los dos métodos más utilizados, los dos únicos utilizados son el modo B, que es lo que acabamos de ver. Modo B es la ecografía en blanco y negro, y el modo Doppler color, que es lo que vamos a ver ahora. El Doppler se usa cada vez más en ecografía y en medicina por imágenes, y se basa en el efecto Doppler. El efecto Doppler es la definición del efecto Doppler es el cambio de frecuencia que experimenta cualquier tipo de ondas cuando la fuente de las ondas o el observador se desplazan. El ejemplo típico es el radar. El radar emite ondas de radio en general. Estas ondas de radio, si chocan contra una estructura fija como esta casa, van a volver con la misma frecuencia a la cual fueron emitidas. Sin embargo, si las ondas chocan contra una estructura que se mueve, como puede ser este avión, van a venir con una frecuencia diferente. Van a venir con una frecuencia mayor si el avión se acerca, porque van a rebotar con una estructura progresivamente más cerca, o con una frecuencia menor si el avión se aleja. Esta es la forma en que trabaja el radar, calculando la velocidad de desplazamiento del objeto móvil de acuerdo al cambio de frecuencia que experimenta en la recepción. Entonces, en el ecodoppler, cuando se usa ultrasonido, cuando la onda de ultrasonido choca contra una interfaz estática, vuelve con la misma frecuencia. Esto es lo que ocurre en la ecografía convencional que acabamos de ver. La ecografía normal, los órganos están quietos en su lugar, entonces no se mueven, y la frecuencia con la que rebotan los ultrasonidos, la frecuencia de los ecos de ultrasonido es la misma que con la que fue emitida. Sin embargo, si la estructura que genera los ecos se mueve, la frecuencia de la onda recibida va a ser mayor o menor de acuerdo a que lo que se mueva se acerque o se aleje del transductor. Y este cambio de frecuencia es directamente proporcional a la velocidad, nos permite de hecho calcular velocidad. Este es el gráfico que muestra lo que les dije. Si la onda de ultrasonido rebota contra una estructura fija, vuelve con la misma frecuencia. Si rebota contra una estructura que se mueve hacia el transductor, va a venir con una frecuencia mayor. Esta es la onda original, esta es la onda como que recibe luego de rebotar contra una estructura móvil. Y si si la estructura se está alejando del transductor, la frecuencia va a ser menor, va a ser más lenta. ¿Qué es lo que se mueve en el cuerpo? Se mueve sangre. Por lo tanto, el ecodoppler nos permite estudiar el movimiento sanguíneo. La señal Doppler se basa en esta diferencia de frecuencia. La señal Doppler se puede expresar en color, en espectro, en la curva que vemos en los exámenes con Doppler, o en sonido. El color va a ser rojo si lo que se mueve, en este caso el flujo, se aproxima al transductor, y va a ser azul en caso contrario. No es que lo rojo es arterial y lo azul es venoso, sino que indica simplemente que la dirección del flujo es hacia el transductor o se aleja del transductor. El espectro es la línea que se ve en los exámenes Doppler. El espectro va a aparecer por encima de la línea de base si el flujo se acerca, y por debajo en caso contrario. El sonido va a ser agudo si se acerca y grave si se aleja, pero no tiene utilidad en lo que hacemos habitualmente. Este es un ejemplo de la coloración de lo que se mueve. La ventana, cuando hacemos Doppler, abrimos una ventana, y todo lo que tenga movimiento dentro de esta ventana se va a colorear. En este caso son vasos sanguíneos. Este es un corte transversal. Lo que dice BCI es la vena cava inferior, lo que dice AO es la aorta. De la aorta sale la arteria renal derecha, y la arteria renal derecha y el riñón derecho está por aquí, acá atrás no se ve. El flujo va a ir de la aorta al riñón. Por lo tanto, primero se va a acercar al transductor que está acá arriba. Esta convexidad representa el transductor. Se va a acercar y por lo tanto se va a teñir en rojo.
y después se va a alejar y por lo tanto se va a teñir en azul. En este lugar hay movimiento, que es flujo sanguíneo, y se va a colorear de un color si se acerca al transductor, de otro color si se aleja. Lo mismo en este caso, estos son los vasos renales izquierdos. En azul la arteria, porque la arteria va de la aorta al riñón izquierdo que está acá. El movimiento, por lo tanto, se dirige hacia la profundidad y se aleja del transductor, con lo cual la arteria va a aparecer en azul. La vena, sin embargo, va a aparecer en rojo, porque la vena está trayendo sangre del riñón que está por acá hacia la vena cava que está a la derecha de la aorta, y por lo tanto va a salir en rojo. Lo mismo pasa con el espectro Doppler. El espectro Doppler va a aparecer por encima de la línea de base si se acerca al transductor. En este caso es una arteria mesentérica superior que sale de la aorta que está por detrás. El flujo se dirige hacia adelante y por lo tanto se dirige hacia el transductor y va a aparecer por encima de la línea de base. En este caso la arteria renal izquierda, cuyo flujo se aleja del transductor, el espectro va a aparecer por debajo de la línea de base. ¿Qué nos permite, por lo tanto, evaluar el Doppler? Nos permite saber si hay o no hay flujo, nos permite saber qué dirección tiene el flujo y qué velocidad tiene el flujo. Hay algunas otras cositas que se puede saber, pero estas son las tres principales. El Doppler permite decir, ¿hay flujo o no? ¿Hacia dónde se mueve el flujo? ¿Se mueve en dirección normal o no? Y tercero, ¿qué velocidad tiene el flujo? Y cada una de estas cuestiones va a tener utilidades clínicas. Por ejemplo, el saber si hay o no flujo nos va a permitir saber si el vaso está permeable, nos va a permitir saber si el órgano que estamos evaluando está vital, o nos puede permitir saber en circunstancias si hay una inflamación. Vamos a dar ejemplo de esto. Este es un paciente, este es un corte lateral, un corte del cuello, de la región izquierda del cuello, en incidencia transversa a la izquierda de la imagen, en incidencia longitudinal a la derecha. Lo que dice YI es la yugular interna, lo que dice ACP es arteria carótida primitiva. Fíjense, estas son las dos estructuras. Cuando prendemos el Doppler color, todo lo que se mueve dentro de este box tiene que salir coloreado, y lo único que aparece color solo en la carótida primitiva. Hay movimiento y por lo tanto flujo solo en la carótida primitiva. En la yugular interna no hay ningún movimiento y por lo tanto esta vena está trombosada. También nos permite saber si el órgano está vital o no. Este es un paciente adolescente que hizo un dolor brusco testicular izquierdo. El Doppler muestra señal vascular, o sea, flujo presente en el testículo derecho y totalmente ausente en el izquierdo, con lo cual el diagnóstico fue una torsión testicular. El testículo se torció, deja de llegar sangre y el diagnóstico se hace por ecodoppler. La tercera opción es la inflamación. Vimos la vez pasada esta apendicitis. Normalmente no se ve señal al Doppler en un apéndice normal. En este caso, al estar inflamado, aparece hipervascularización. Y lo mismo en esta tiroides en un paciente con enfermedad de Graves, un hipertiroidismo, una de cuyas características al Doppler es la hipervascularización. También el Doppler nos permite saber si el flujo tiene una dirección normal o no, y esto tiene impacto clínico. Un ejemplo de los tantos que hay es este. Son dos pacientes diferentes, pero el corte es el mismo. Es un corte transverso del hígado. Este órgano gris que ven ahí es el hígado. Y el vaso que está entrando al hígado es la vena porta. La vena porta normalmente transporta sangre del intestino hacia el hígado. O sea, la sangre dentro de la vena porta entra al hígado. Es un flujo hepatópeto, así llamamos nosotros. Como entra hacia el hígado, y si ustedes ven la dirección del vaso, necesariamente el flujo se va a acercar al transductor que está acá arriba y se va a colorear en rojo, como en el caso de la izquierda, que es normal. La vena porta se colorea en rojo, quiere decir que el flujo está entrando al hígado, acercándose al transductor, y el espectro va a aparecer por encima de la línea de base. En este otro paciente, sin embargo, la vena porta está coloreada en azul. Quiere decir que el movimiento dentro suyo, el flujo dentro de la porta, se aleja del transductor y por lo tanto necesariamente está saliendo del hígado. Es hepatófugo. Y esto ocurría porque el paciente tiene cirrosis e hipertensión portal, y esto genera tanta resistencia al flujo portal que llega a un punto en que el flujo se invierte. La tercera cuestión que nos permite el Doppler es
conocer la velocidad dentro del flujo y esto hace el diagnóstico de las estenosis. Las estenosis se diagnostican en la práctica por medición de velocidad. Fíjense, estos dos pacientes son dos arterias renales. En un caso estamos midiendo la velocidad del flujo dentro de la arteria renal, en este caso es 99 centímetros sobre segundo, 1 metro sobre segundo, esto es normal, hasta 1,8 metros sobre segundo en la arteria renal se considera normal. Sin embargo, en el ejemplo de la derecha, la velocidad de flujo es de 3,3 metros sobre segundo, esto es más del doble de lo normal, casi el doble de lo normal. Por lo tanto, hay una estenosis. La explicación es muy sencilla, se basa en el principio de Bernoulli. Si yo hago pasar líquido a través de una manguera y luego reduzco el calibre de la manera, la única forma de que yo siga pasando el mismo volumen es aumentando la velocidad. Esto pasa en todas las arterias del cuerpo que se estenosan, que disminuyen su calibre. Aumenta la velocidad para que siga pasando el mismo volumen de sangre. Por lo tanto, cuando vemos que cada arteria tiene sus valores normales, en el caso de la renal es 1,8 metros sobre segundo, las demás son otros valores. Pero cuando la velocidad de flujo supera los valores normales, indica indirectamente estenosis. ¿Cuál es la preparación para la ecografía? Para el abdomen ya vimos, es necesario ayuno, al menos 6 horas y una dieta liviana al día previo. Y para ver pelvis necesitamos vejiga llena. ¿Por qué necesitamos vejiga llena? Porque el líquido transmite muy bien los ultrasonidos y al mismo tiempo la vejiga desplaza hacia arriba las asas intestinales que tienen gas dentro y que nos van a impedir ver lo que está detrás. Entonces lo que hacemos es llenar la vejiga para poder ver los órganos que están dentro de la pelvis. Las indicaciones abdominales vamos a ir viendo órgano por órgano, pero básicamente yo diría que es muy poca la patología abdominal que no empieza a ser evaluada por ecografía. Casi toda la patología abdominal y pelviana es inicialmente evaluada por ecografía. En algunas ocasiones la ecografía es suficiente, en otras va a necesitar un método adicional como tomografía o resonancia. Pero tiene muchísima aplicación en el método, en el abdomen y la pelvis. Tiene inconvenientes la ecografía. El método es operador dependiente, no es como la tomografía o la resonancia que genera imágenes que cualquiera puede ver. En el caso de la ecografía uno le tiene que creer al operador y tiene ciertas limitaciones, sobre todo en los obesos, cuando hay muchos gases o cuando hay heridas abiertas. En el caso del hígado, más fácil que decir cuáles son las indicaciones, es decir, cuáles no son indicaciones. Yo diría que la única indicación para no hacer, donde la ecografía no está indicada, es en la hepatitis A. En el resto, en la hepatitis B, en la hepatitis C, en la hipertensión portal, en los tumores, en la patología, en el hígado graso, en la cirrosis, está indicada inicialmente una ecografía. Las indicaciones son muy amplias. Prácticamente toda la patología es inicialmente evaluada por ecografía. Así se ve un hígado normal en un corte transversal a la altura de la desembocadura de las 3 venas suprahepáticas en la cava inferior. El órgano es homogéneo, no hay ninguna lesión focal y este es un corte sagital y el corte sagital nos permite saber cómo está el tamaño del hígado. Normalmente el eje cráneo-caudal del lóbulo derecho del hígado va hasta 16 centímetros, en este caso es de 13 centímetros, está dentro de límites normales. Por otro lado, el borde inferior del lóbulo derecho del hígado nunca debe sobrepasar el polo inferior del riñón. Ese es otro criterio de hepatomegalia. En este otro paciente, sin embargo, por un lado, el borde inferior del hígado sobrepasa el polo inferior del riñón y por otro lado, el eje cráneo-caudal del lóbulo derecho es de 18,8 centímetros en un caso de hepatomegalia. Bueno, la ecografía permite ver nódulos de forma relativamente fácil, eso vamos a ir viendo en la clase correspondiente. Así se ve un quiste, el quiste está lleno de líquido, el líquido no genera ecos, por lo tanto el quiste es anecogénico. Y así se ven metástasis hepáticas, son nódulos hipoecogénicos múltiples en el hígado. Este es un ejemplo de cirrosis, un hígado pequeñito de contorno irregular con ascitis, que es este material anecogénico rodeando el hígado. En vías biliares, la ecografía es de lejos el mejor método para evaluar vesícula.
sobre todo la patología litiásica, la colecistitis aguda. La ecografía también está indicada en casos de ictericia para buscar dilatación de vías biliares. Así se ve una vesícula normal, es una imagen anecogénica, la vesícula tiene bilis, es un saco, un saco que tiene una forma en gorro frigio, se describe habitualmente, tiene una pared fina como trazada con la punta de un lápiz y un contenido totalmente homogéneo. Está la patología vesicular más común, que es la litiasis. Dentro de ese saquito que veíamos normal en el ejemplo anterior, hay una imagen que es hiperecogénica y que genera sombra posterior porque refleja todos los ultrasonidos. En este caso es un cálculo grande, en este caso es un cálculo más pequeño de 1,5 centímetros. El páncreas tiene una evaluación muy limitada por ecografía porque es un órgano profundo y el estómago está delante y el estómago suele tener gas. El páncreas tiene pocas indicaciones para la ecografía, ni los tumores ni la pancreatitis deberían ser evaluados por ecografía, y ya hay que ir directo a otro método como tomografía o resonancia. Así se ve un páncreas normal en un paciente joven, el ejemplo a la izquierda, esta es la cabeza, esto negro que está acá es la vena porta, o el confluente espleno-mesaraico, la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. Esto es en una persona un poco mayor. El páncreas se vuelve más blanco, más hiperecogénico porque se va infiltrando con grasa y la grasa es hiperecogénica. Se pueden ver tumores como en este caso, este es un nódulo sólido hipoecogénico en el cuerpo del páncreas, esta es la aorta, fíjense qué profundo está el órgano, se puede ver nódulos pero no es el método ideal. En el aparato urinario, digamos, básicamente en el ámbito de riñones, vejiga, próstata, todas las patologías pasan primero por una ecografía. No necesariamente el método es lo único que hay que hacer, pero en la evaluación inicial pasa casi siempre por ecografía. La única excepción es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, la sospecha de cáncer de próstata no es indicación de ecografía, es indicación de resonancia magnética nuclear. La resonancia es muy superior a la ecografía. En cuanto a los testículos, toda la patología testicular se ve por ecografía. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un riñón normal, un corte longitudinal del riñón derecho. Este es el hígado, que está un poco grande, su borde inferior sobrepasa el polo inferior del riñón. El riñón ecográficamente va a tener un parénquima, que es esto gris que está acá en el parénquima ahí cortical y medular, y va a tener una porción central que es el seno renal, y en el seno renal hay grasa, por eso el seno es hiperecogénico. En el caso de la hidronefrosis, en vez de ser hiperecogénico el seno, aparece anecogénico porque hay líquido en las cavidades dilatadas. Así se ve una hidronefrosis. El cálculo renal tiene exactamente la misma semiología que en la vesícula y que todos los demás cálculos del cuerpo. Los cálculos van a ser siempre hiperecogénicos y siempre van a generar sombra acústica posterior, estén en la vesícula o estén en el riñón. Los quistes siempre van a ser anecogénicos, igual, la misma semiología que el quiste que vimos en el hígado, una lesión focal anecogénica, sin ecos. Contrariamente a esto, que es un nódulo sólido, no es anecogénico, esto es gris, esto es isoecogénico con respecto al riñón, y así se ve un tumor sólido renal. La próstata, para ver la próstata necesitamos vejiga. Si acá no estuviera la vejiga, acá este espacio estaría ocupado por asas intestinales con gases y no podríamos ver la próstata. Esta es la racionalidad por la cual se le pide al paciente que llene la vejiga. La próstata se miden los tres ejes de la próstata y la máquina calcula con estas tres dimensiones el volumen. El volumen normal de la próstata es hasta 30 centímetros cúbicos. Esta próstata tiene 22, con lo cual está dentro de límites normales. Esta otra, sin embargo, está aumentada de tamaño, su volumen es de 63 centímetros cúbicos. Esta es una hipertrofia prostática. Y la ecografía permite no solamente establecer el tamaño de la próstata, sino ver cómo se vacía la próstata luego de la micción. En este caso, el paciente tiene una próstata grande, pero vacía totalmente la vejiga. No permite la ecografía ver cáncer, y menos la vejiga por vía la ecografía por vía suprapúbica. La ecografía transrectal tiene una eficacia razonable de 50 a 60% para ver nódulos, pero estos valores son muchísimo menores que los de la resonancia, por lo cual la resonancia se impuso. Esta es una ecografía transrectal de la próstata. El transductor está metido aquí, está en contacto con la próstata se ve mucho mejor por vía endorrectal, pero a pesar de que se ve muy bien,
No, la eficacia es bastante menor que la resonancia. En este caso sí, la ecografía permitió ver un nódulo que resultó ser maligno porque se efectuó una biopsia. Y de hecho, la principal utilidad de la ecografía transrectal es la posibilidad de hacer biopsias guiadas por ecografía. Las demás indicaciones voy a pasar rápido por el tiempo. En, en vasos se puede ver prácticamente todo. Las suprarrenales no son indicación de ecografía. La aorta sí, el aneurisma se ve fácil. En el caso de trauma abdominal se hace hoy lo que se llama EcoFast. EcoFast vamos a ver en las clases sucesivas de qué se trata. Una ecografía rápida que dura 1 minuto y busca líquido en el abdomen. Y si hay líquido en el abdomen, el paciente tiene que ir a quirófano habitualmente. Si no hay líquido en el abdomen, el paciente va a una tomografía. No se pierde más tiempo con ecografía. Algunas indicaciones en tubo digestivo, como vimos la vez pasada, y sobre todo la apendicitis y la diverticulitis. Bueno, este es un vaso normal, que el vaso normal mide en un corte longitudinal hasta 12 centímetros. Este mide 7,6, está normal, y este sin embargo está aumentado de tamaño, mide 15,4. La aorta se ve bien y se ven bien los aneurismas, que es esta dilatación. La aorta mide en su porción distal 5,5 centímetros, eso es anormal, el valor normal es hasta 3. Para ver la pelvis femenina hay que llenar la vejiga, si la hacemos por vía suprapúbica. Y no hace falta llenar la vejiga si la evaluamos por vía transvaginal. La evaluación fetal se hace toda por ecografía, raramente, en algunos casos por resonancia magnética, pero es muy raro. Este es un ejemplo, este es un útero en un corte longitudinal de la pelvis, la vejiga está llena. Acá donde dice útero en realidad está la vejiga, que es esta imagen anecogénica que nos permite ver el útero por detrás. Así se ve un útero por vía suprapúbica, por vía abdominal. El transductor está situado en el abdomen, en la pelvis de la paciente. Y así se ven los ovarios por vía suprapúbica a través de la vejiga. Y así se ve un útero por vía transvaginal, mucho mejor. Este es el cervix, este es el cuerpo y del útero. Así se ve un ovario por vía transvaginal. Fíjense, el transductor está en contacto con el ovario, entonces se puede trabajar con frecuencias más altas que por vía suprapúbica. Este es un ovario que tiene un folículo que está a punto de ovular, digamos, un folículo ya de 20 milímetros. Y este es un ovario en otro periodo del ciclo con múltiples folículos de tamaño pequeño, todavía no empezaron a crecer. Entonces, prácticamente toda la patología abdominopelviana se evalúa por ecografía. Lo más fácil es decir que no es indicación de ecografía. Y no es indicación de ecografía en el abdomen y pelvis, no es indicación de ecografía la patología suprarrenal, no es indicación de ecografía la hepatitis por virus A, no es indicación de ecografía el tumor de páncreas. Si se sospecha tumor de páncreas hay que ir a tomografía o a resonancia. No es indicación de ecografía la sospecha de cáncer de próstata. Tampoco es indicación de ecografía toda patología intestinal que no sea inflamatoria. Cuando es inflamatoria sí se puede iniciar con una ecografía inflamatoria, ejemplo, apendicitis, diverticulitis, enfermedad de Crohn. La isquemia digestiva aguda no es indicación de ecografía, tampoco. Y en el trauma, ya vimos, se hace una eco rápida y si esta es negativa se progresa al TAC. Ecodoppler color tiene 3 indicaciones frecuentes, algunas otras marginales, pero las 3 indicaciones más frecuentes, la utilización de ecodoppler color para evaluar abdomen son la cirrosis y la hipertensión portal. El caso típico, un paciente que se hace una endoscopía y se le encuentra varices esofágicas. Ese paciente puede tiene una hipertensión portal, podría tener una cirrosis, esa es una indicación formal. El segundo grupo de indicaciones está dado por la sospecha de estenosis de la arteria renal, como vamos a ver en una de las clases que vienen. La hipertensión arterial la gran mayoría de las hipertensiones arteriales son esenciales, no tienen causa, pero un porcentaje pequeño, 2 a 3%, son secundarias a estenosis de la arteria renal y esto se diagnostica por ecodoppler. Y la tercera indicación es la isquemia digestiva crónica. Acabamos de ver que la isquemia digestiva aguda no es indicación de ecografía porque en la isquemia digestiva aguda hay híleo. En el híleo los intestinos están llenos de gases y por lo tanto no se puede ver el abdomen. La isquemia digestiva crónica sí, en la isquemia digestiva hay problemas en algunos de los vasos sanguíneos que van al tubo digestivo.
Saliendo de la ecografía y entrando a la tomografía computada, la tomografía, gran parte de esto que les voy a decir está en el libro, o sea, voy a pasar relativamente rápido. La tomografía usa un tubo de rayos X, usa rayos X, que es emitido, estos rayos X son emitidos por un tubo que gira 360 grados alrededor del paciente, atraviesan el cuerpo del paciente y son detectados por unos detectores, así se llaman, detectores que captan el coeficiente de absorción, qué porcentaje del rayo emitido fue absorbido en cada punto de esta circunferencia. Entonces, el principio es atravesar el cuerpo con un haz de rayos X, conocer qué porcentaje de los rayos X fue atenuado al final, a la salida, y con todos estos datos vamos a obtener una serie de datos alrededor del paciente. Cuando una computadora los retroproyecta, esto permite conocer qué, qué estructura, qué porcentaje de atenuación tiene cada estructura del cuerpo que estamos evaluando. En realidad la imagen es matricial, es como una cámara digital, solo que en tomografía tenemos 512 líneas por 512 columnas, esto da unos 260.000 píxeles. Y la computadora lo que hace con todos los datos de los coeficientes de absorción de rayos X es determinar le da un valor a cada píxel, y ese valor va a ir del -1000 al +1000. Pasamos entonces, saltamos de la radiología que distingue 5 densidades a la tomografía que distingue 2000. -1000 es el aire puro, +1000 es el metal, todos los demás estructuras del cuerpo están metidos en alguna de estos valores, entre -1000 y 1000. Si nosotros logramos ver el cerebro de un corte de tomografía, si entramos a la computadora, en realidad lo que vamos a ver es una imagen matricial con un numerito en cada píxel. Y a ese numerito le corresponde un color, y ese color, esto termina formando una imagen como la que vemos acá a la derecha. La tomografía usa frecuentemente contraste, y el contraste lo podemos administrar por vía endovenosa o por vía oral. El contraste por vía endovenosa es súper útil, mejora la diferenciación de tejidos normales de anormales y permite estudiar la anatomía de los vasos sanguíneos. El uso de contraste endovenoso es cuando es imperativo usar contraste endovenoso, cuando hacemos angiotomografía, cuando queremos estudiar los vasos sanguíneos del abdomen, en casos de tumores, en casos de traumatismos y en casos de hemorragias. Cuando es electivo, cuando es mejor usar, digamos, es mejor usar en casos de dolor abdominal, de procesos inflamatorios, en todas las itis, apendicitis, diverticulitis. Se puede hacer el diagnóstico sin contraste, pero es un poco más fácil y mejor con contraste. Cuando no se usa contraste endovenoso en una sola circunstancia, es en la búsqueda de cálculos urinarios. El contraste endovenoso tiene dos contraindicaciones: la insuficiencia renal, o sea, valores de creatinina por encima de 1,5, ese es el criterio que usamos los radiólogos, y la antecedente de reacción alérgica severa al contraste. Esas son las dos contraindicaciones para usar contraste por vía endovenosa. Siempre le preguntamos al paciente si tuvo o no, si se hizo ya contraste previamente, si tuvo reacción o no. Y si hay sospecha de insuficiencia renal, le pedimos urea y creatinina, y si la creatinina está por encima de 1,5, le mandamos al paciente al nefrólogo que él determine si el paciente puede recibir o no contraste. El contraste oral se puede dar en realidad por boca o por recto, se usa cada vez menos, tiene utilidad en el trauma para cuando se sospecha lesión intestinal. En el resto de los pacientes la tendencia es no usar contraste oral. La preparación del paciente para una tomografía: si la tomografía es sin contraste, no hay ninguna preparación. Obviamente hay que descartar embarazo, el método es irradiante. Si la mujer está en edad de embarazo y tiene riesgo de embarazo, podría ser prudente pedirle un test. Si el paciente se va a hacer una tomografía con contraste, hay que preguntar los antecedentes de reacción alérgico, y en ciertos casos, en diabéticos, en pacientes que tienen problema renal conocido, hay que pedir urea y creatinina, y si esto está alto hay que mandar al paciente al nefrólogo. Los pacientes vienen con ayuno de 6 horas porque pueden tener náuseas como parte de reacción al contraste, y eventualmente muchas instituciones en el mundo le dan igualmente corticoides antihistamínicos para prevenir cualquier reacción.
En tomografía, esto voy a resumir diciendo que la tomografía tiene amplísimas indicaciones en el abdomen, o sea, de la cresta ilíaca para arriba, hígado, vesícula, páncreas, tumores, retroperitoneo, aparato urinario, eh, eh, y tiene poquísimas indicaciones en la pelvis. Los órganos genitales internos femeninos y la próstata se evalúan por resonancia magnética. En el abdomen los dos métodos son competitivos. Eh, eh, Cuando hacemos una ecografía y descubrimos alguna patología que no se puede, digamos, diagnosticar formalmente por ecografía, tenemos que recurrir o a tomografía o a resonancia magnética si es en el abdomen y a resonancia magnética si es en la pelvis. Ese sería el criterio básicamente. Eh, voy a mostrarles una tomografía normal que, que voy a hablar con los instructores para tratar de enviarles a ustedes y que les envíen un tutorial de cómo bajar un visualizador como el que ustedes van a ver, para poder ustedes mismos ver tranquilamente la tomografía. Yo les voy a mostrar un ejemplo de tomografía de abdomen y pelvis normal y cómo esto se ve, como si fuera que ustedes están en la consola de un tomógrafo. Eh, Voy a poner a la izquierda los cortes axiales sin contraste y a la derecha los cortes con contraste. Eh, eh, en, en el caso del contraste, fíjense, voy a ir pasando al mismo tiempo a la izquierda sin contraste y a la derecha con contraste. Como a la derecha la visualización es mucho mejor, se distinguen los órganos, se distinguen mucho más fácilmente, y cuando hay patología sobre todo el contraste permite hacer un contraste muy superior entre lo que es patológico y lo que es normal. Voy a ir mostrándole, pasando de arriba para abajo. Va a aparecer el hígado primero, que es el órgano más craneal. eh, Yendo para abajo, dentro del hígado tenemos las venas suprahepáticas, tenemos la vena porta. Yendo para abajo va a aparecer la vesícula biliar debajo del hígado y al mismo tiempo el páncreas. El páncreas aparece primero la cola, que es más alta, y cuando vamos bajando vamos a poder ver la cabeza del páncreas. Los riñones, este es el polo superior, y voy bajando, voy a ver la totalidad de los dos riñones que son normales. Y el vaso a la izquierda. Por delante de la columna tenemos la aorta y a su derecha la vena cava. De paso, lo que está a la izquierda de ustedes corresponde a la derecha del paciente, lo que está a la izquierda de ustedes a la derecha de ustedes corresponde a la izquierda del paciente. Eh, y esto puedo seguir hasta la pelvis. Ahora fíjense que podemos hacer cortes antes o después de la inyección, o sea, en un tiempo más precoz, en un tiempo más tardío. Por eso se llama, esto que está a la izquierda se llama fase arterial. La aorta está más coloreada que a la derecha, que es una fase venosa. Sin embargo, a la derecha sí podemos ver las venas, como en este caso las venas suprahepáticas del hígado, que a la izquierda en la fase arterial no están aún coloreadas. Esta es la forma en que vemos la tomografía. La tomografía la podemos reconstruir en cortes coronales, como en este caso, y poder ver los órganos en el plano coronal. Esta es la vena porta. Aquí tenemos el plano coronal en la fase venosa. De nuevo les repito, yo voy a tratar de enviar esto para que ustedes puedan abrir en sus casas y ver más tranquilamente y hacer preguntas en la plataforma a los instructores o a mí mismo. Esta es la vejiga en la pelvis, y por encima de la vejiga vemos el útero. El útero y los ovarios no se ven bien por tomografía, por eso es que la resonancia reemplazó. Fíjese el colon en la periferia del abdomen. Este es el colon, esto a la derecha, el ciego, y esto es el colon descendente y el sigmoides. Volviendo a la presentación. Vamos a entrar en resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética se basa en la relación que existe entre magnetismo y electricidad. La resonancia usa imanes muy potentes, muy superior al campo magnético de la Tierra. No irradia, esto es importante. Tiene muy pocos efectos dañinos el resonador. Tiene algunos problemas de seguridad, sobre todo con metal. Los metales se desplazan en el campo magnético
ya sean metales que están dentro del cuerpo y fundamental el marcapaso, que el marcapaso es una contraindicación a la resonancia, como así también son peligrosos los elementos que están en el entorno. Una tijera que entra en el bolsillo de la chaqueta de un médico puede ser muy peligrosa en el resonador. El, el resonador tiene, la resonancia tiene algunas ventajas, tiene el mejor método de densidad, o sea, la resonancia discrimina todos los tejidos, diferencia músculo de grasa, de hueso, de, de órgano, sustancia blanca, sustancia gris, etcétera, etcétera. Y no irradia. Estas son las dos grandes ventajas. Tiene algunos inconvenientes, es un método ya caro, de costo mayor, es más complejo, tarda y tiene algunas contraindicaciones como el marcapaso y la claustrofobia. Eh, esto, esto voy a pasar eh, relativamente rápido. La resonancia usa, como les dije, la relación que hay entre electricidad y magnetismo y sobre todo usa los átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno, el hidrógeno es el elemento básico, el elemento más básico y el elemento más frecuente. 75% de nuestro cuerpo es agua, estamos llenos de hidrógeno. Por eso se usó hidrógeno en resonancia magnética. El hidrógeno, el átomo, el átomo de hidrógeno tiene un protón, por lo tanto una carga positiva y, y, y esto hace que reaccione a un campo magnético. Eh, el, el, en el futuro se van a usar otros átomos, pero todos estos átomos tienen que tener un número impar, porque los números pares se bloquean, entonces no tienen carga eléctrica, tienen que tener una carga eléctrica para poder reaccionar al campo magnético. El hidrógeno tiene una carga positiva y por lo tanto un campo magnético, pero tiene movimiento al azar. Todos los átomos de hidrógeno del cuerpo tienen un movimiento al azar, por eso no generamos magnetismo. Lo que ocurre cuando entra el paciente a un campo magnético como el de un resonador, el campo es súper intenso y logra que todos los átomos de hidrógeno se alineen de acuerdo a ese campo. Se alineen de acuerdo a este campo. Al alinearse todavía no generan señal magnética porque la mitad se alinea en un sentido y la mitad en el otro, o sea, se siguen anulando. Entonces, para lograr tener una señal se usan ondas de radiofrecuencia. Las ondas de radiofrecuencia son esos ruidos cíclicos que ustedes escuchan, los que se hicieron resonancia habrán escuchado un ruido cíclico permanente todo el tiempo durante la resonancia. Ese ruido son las ondas de radiofrecuencia, que lo que están haciendo es girar 90 grados los átomos de hidrógeno, generan una magnetización transversal y esta magnetización sí se puede captar. El, el, cuando la resonancia juzga dos características que tienen los átomos de hidrógeno en los tejidos. Y curiosamente, los átomos de hidrógeno de los diferentes tejidos se comportan de manera diferente. O sea, el mismo átomo de hidrógeno, de acuerdo al tejido en el que está, se va a comportar de manera diferente en el resonador. O sea, el átomo de hidrógeno de la grasa se va a comportar de forma totalmente diferente al átomo de hidrógeno del músculo, del líquido, de la sangre, etcétera, etcétera. Por eso es que al final el método discrimina los diferentes tejidos. Nosotros lo que analizamos, y ustedes van a escuchar todo el tiempo, T1 y T2. La resonancia usa dos secuencias básicas, T1 y T2. En la secuencia T1 es el tiempo que tarda, una vez que para la radiofrecuencia, que tarda los átomos en recuperar la magnetización longitudinal. En algunos tejidos recuperan muy rápido, otros recuperan más lento. Y esta diferencia se aprovecha para establecer la imagen. Y al mismo tiempo la magnetización transversal se pierde. Algunos tejidos pierden más rápido, otros más lento. Entonces nosotros con esto, de esta manera nosotros, cuando a esto se refiere T1 y T2. Lo más importante que ustedes tienen que saber es que la grasa es hiperintensa, o sea, va a salir blanca en el T1 y en el T2. Es muy difícil usar la grasa para saber de qué tipo de secuencia estamos viendo. Pero el líquido sí, el líquido tiene un comportamiento diferente en T1 y T2. El agua o cualquier tipo de líquido va a salir hipointenso, negro en T1 y claro, hiperintenso en T2. Entonces, cuando veamos una tomografía, una resonancia, perdón,
tenemos que buscar donde hay líquido. Si el líquido sale blanco, hiperintenso, esa es una secuencia T2. Si el líquido está oscuro, es una secuencia T1. Em, en resonancia, todas las secuencias van a ser T1 o T2. Em, Aparte, para complicar un poco la cosa, digamos, podemos hacer saturación grasa, o sea, bloquear la grasa, volver oscura la grasa. Como la grasa sale blanca en todas las secuencias, a veces eso nos impide ver inflamación, por ejemplo. Entonces bloqueamos la grasa para que brille solamente lo que es inflamación. Y hay una cuarta secuencia que es muy importante, que se hace en casi todas las resonancias, que se llama difusión. La difusión, las moléculas de agua se mueven libremente, difunden libremente en el espacio extracelular y tienen un movimiento restringido dentro de la célula. Resulta que la resonancia puede captar, si hay secuencias particulares que captan si las moléculas de agua se mueven libremente o tienen una movilidad restringida, lo que se llama tienen restricción a la difusión. Y la movilidad restringida se da dentro de las células. Entonces, ¿en qué pasan los tumores? Los tumores son hipercelulares. En un tumor hay muchas células y hay poca matriz extracelular. Por lo tanto, las moléculas de agua van a tener movilidad restringida y van a brillar en las secuencias de difusión. Y lo mismo ocurre en las inflamaciones. En las inflamaciones las células se engrosan, engordan y ocupan más espacio que la matriz extracelular. Por lo tanto, tienen movimiento más restringido y esto se ve en la resonancia también, en esta secuencia. En esta secuencia van a salir brillantes todos los procesos inflamatorios y sobre todo los procesos tumorales. Es una secuencia que nos ayuda mucho a distinguir dónde están los tumores. En cuanto a la seguridad de la resonancia es un método seguro, el contraste es seguro, el contraste casi no da reacciones alérgicas, contrariamente a la tomografía. El contraste del iodo tampoco da muchas reacciones, pero el gadolinio da reacciones excepcionales. El gadolinio no se le puede dar tampoco a los pacientes con insuficiencia renal porque tienen riesgo, los pacientes con insuficiencia renal tienen riesgo de hacer una enfermedad que no se sabe bien por qué se produce, se llama fibrosis nefrogénica sistémica, se fibrosan todos los tejidos cutáneos y viscerales. Esto ocurre muy raramente, pero siempre en pacientes con insuficiencia renal hay que tener en cuenta en resonancia de no meter metales porque pueden salir volando y dañar al paciente, y hay que tener en cuenta hay que tener cuidado con ciertos dispositivos médicos. El marcapasos es la contraindicación, es básicamente la única contraindicación real a la resonancia, es el marcapasos. El marcapasos, cuando un paciente con marcapasos entra al resonador, el marcapasos deja de funcionar. ¿Okay? Si el paciente necesita el marcapasos, si tiene una arritmia muy severa, podemos tener complicaciones. El marcapasos no sale volando, pues está dentro del cuerpo, pero deja de funcionar. Eh, la otra recomendación en cuanto a los dispositivos médicos es que hay que esperar con los clips cerebrales y los stents, hay que esperar un mes antes de hacer una resonancia para que estén fijos. La claustrofobia es un problema, todo el mundo sabe eso. Y el embarazo, no tenemos claro qué pasa con el embarazo, pero existe la sospecha de que podría afectar los ruidos estos tan intensos que genera el resonador, podrían afectar la formación de los centros neurológicos en el feto. Por eso no se hace resonancia hasta las 12 semanas. Y no se usa contraste en la embarazada nunca, porque el gadolinio pasa la barrera placentaria. En indicaciones, esto voy a pasar rápido, la resonancia es competitiva con la tomografía en las indicaciones abdominales, en todo lo que vimos, competitiva. Y es indicación de primera línea en la patología ginecológica, en la pelvis y en la patología prostática. ¿Okay? También hay dos técnicas, una que sirve para ver el intestino, se llama enteroresonancia, y otra que sirve para ver vías biliares, que se llama colangioresonancia magnética. La preparación del paciente sin contraste no. Lo que hay que hacer es descartar embarazo, como vimos, y ver que el paciente no tenga ningún objeto metálico para entrar. Y a los pacientes que se hacen contraste, solamente se pide un ayuno de 4 o 6 horas y si hay duda también ver cómo está la función renal. Vamos a ver algunos ejemplos de resonancia magnética. El del abdomen. El primero le quiero mostrar como ejemplo un cerebro.
Les quiero mostrar un cerebro. Acá a la izquierda van a aparecer apiladas los nombres, incluso las secuencias. Esto dice axial T2. Vamos a poner el axial T2 acá a la derecha. Vamos a buscar un T1 más abajo. Eh, eh, Vamos a buscar un T1. Me apuré un poco. Acá tenemos un axial T1 a la izquierda. Eh, eh, Comparen las dos secuencias. Y fíjense, habíamos dicho que el líquido es hiperintenso en T2 y ella es hipointenso en T1. El líquido cefalorraquídeo se dispone en la periferia del cerebro. En este caso, en la imagen de la derecha, el líquido aparece hiperintenso o blanco, en tanto que a la izquierda aparece hipointenso. Por lo tanto, esta imagen de la izquierda es una secuencia T1 y esta es una secuencia T2. Fíjense lo que pasa en estos ventrículos laterales. El líquido va a aparecer hiperintenso en la secuencia T2. Este es un paciente en quien se sospechaba un ACV isquémico. Fíjense el valor que tiene la difusión. La difusión va a mostrar brillante y se puede ver a metros de distancia el proceso isquémico del paciente, que era bastante pequeño. En la otra secuencia el hallazgo es más sutil, se ve pero es más sutil. Acá también en esta secuencia T2 se ve levemente. La resonancia permite hacer reconstrucciones vasculares como esta que ustedes ven acá. De muy buena calidad, casi calidad angiográfica. Estas son las dos carótidas primitivas. Esto es el polígono de Willis. Incluso permite hacer dinámica vascular mientras inyectamos el contraste. Ustedes van a ver cómo está la fase arterial, seguimos avanzando y la sangre va a ir pasando hacia las venas y está la fase venosa. Este es el seno venoso longitudinal y hasta la yugular interna podemos ver. ¿Algún otro ejemplo de tomografía? De resonancia, perdón. La utilidad de las secuencias con supresión grasa, eso es lo que le quería mostrar. Acá tenemos a la izquierda una secuencia T2, sin supresión grasa. La grasa, que es esto que está debajo de la piel, aparece brillante, y a la derecha tenemos una secuencia T2 con supresión grasa. Sabemos que es T2 porque el líquido articular va a aparecer brillante, va a aparecer hiperintenso. Y fíjense cómo este paciente que tiene un edema, el edema se ve solamente cuando anulamos, tiene un edema óseo porque tuvo un traumatismo, de paso vamos a ver en su momento, pero se rompió el ligamento cruzado anterior. Acá debería haber un ligamento que no se ve, el ligamento cruzado anterior de la rodilla. El paciente se rompió esto y en el proceso de rotura tuvo un traumatismo hueso contra hueso que generó un edema en el hueso. Este edema se ve solamente en la supresión grasa. Ese es el valor de suprimir la grasa, poder que permanezca brillante solamente la inflamación. También se ve en las otras secuencias, pero de manera más sutil. Vamos a ver una resonancia de abdomen rápidamente. De nuevo yo les voy a mostrar les voy a tratar de mandar estas imágenes para que ustedes mismos vean. Acá tenemos, son dos secuencias T2 del abdomen, a la derecha sin supresión grasa y a la izquierda con supresión grasa. En ambas el líquido cefalorraquídeo es brillante, hiperintenso, por lo tanto son T2. La anatomía es la misma que vimos, el hígado más arriba, el páncreas, los riñones. En esta paciente que tenía un tumor en el riñón derecho. Este es un tumor maligno en el riñón derecho. La paciente ya fue operada. Fíjense cómo el tumor se ve mucho mejor luego de la contrastación. A la derecha es la fase sin contraste. El tumor prácticamente no se distingue.
no se distingue del resto. Sin embargo, cuando inyectamos contraste, el, el- el tumor se delimita mucho mejor y se ve de manera muy superior. Les voy a mostrar una pelvis, cómo se ven los órganos de la pelvis femenina, se ven de manera espectacular por, por resonancia magnética. Esto es un corte sagital de la pelvis. Fíjense el útero, la calidad de la imagen del útero. La línea blanca que tienen adentro es el endometrio. Lo que está por fuera es el miometrio. Y eh, este es el útero en coronal. Y fíjense los ovarios, que bien se ven los folículos brillantes en los dos ovarios. Este es el ovario derecho y este es el ovario izquierdo. El, la pelvis, los órganos genitales femeninos se ven impecablemente bien por resonancia magnética. Y por último les voy a mostrar un ejemplo de próstata. La próstata se ve en un paciente de paso. Esta es una secuencia T2, este es un hidrocele, los testículos son estos que están acá, grises, están rodeados de líquido, así se ve un hidrocele. Pero lo que nos interesa en este paciente es la próstata, que se ve en el centro, está la próstata, y la resonancia tiene una eficacia enorme para detectar nódulos. En este caso no había ningún tumor, eh, eh, pero es para que vean simplemente cómo se ve normalmente en la próstata. En el lado a la derecha en una incidencia coronal, la vejiga pequeñita por encima, y a la izquierda en una incidencia axial. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias.